Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un miércoles más, miércoles 25 de marzo. Qué rápido se va este primer trimestre del año. Y bueno, como siempre es un honor poder compartir en todos sus hogares aquí desde Reforma en un programa totalmente en vivo. Y con el gusto de saludar a mi querida Ana Karen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenas noches a todos en casa. Muy contenta ya con este climita más a gusto y sin tanto frío. Mi querido Luis Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, Chihuahua, ¿cómo no se hace frío? ¿Cómo? Ay, ya no tanto. No, Ah, Chihuahua, esa frase es como de abuelita, ¿no? No, pues no sé, abuelita, pero no puedo decir la otra. Entonces, no, hace frío. Para mí yo todavía tengo mucho frío. El aire se siente frío, fresco, pero frío para la temporada del año ya es primavera y no... Pues es que no nos podemos comparar con las otras ciudades ni de México ni del mundo, vaya, porque México claro, tiene un clima en único. otros lugares hay otro clima. Así es, Sí, pues yo creo, ¿no? Pero bueno, sí, está pues... No, está agradable. Mejorcito, sí, de mejorcito frío. la semana pasada que hacía más frío, yo creo que sí. Yo hoy me salí al solecito, a gusto, ya sin suétercito. Pero de repente sale, se nubla. Hoy había un arcoíris estupendo. Yo creo que, no sé si les tocó, pero había un arcoíris grandísimo, enorme, que eso pues da júbilo, ver la naturaleza, cómo se expresa. Creo que estaba lloviendo fuertísimo ahí por el aeropuerto. Y bueno, eso es lo malo, que no sabes, sales de una forma vestido. Sí, claro. Y de repente te llega la lluvia, o vas preparado para la lluvia y te viene el calor o el frío. Es decir, lo importante es que estamos vivos y estamos aquí al aire, en este Exacto. programa Voces Ciudadanas. Sí, frío, calor, aquí estamos y muy contentos de estar con ustedes un miércoles más. Así es, así es. Y bueno, le mandamos un saludo a toda la República Mexicana, a todos los estados de esta hermosa república y así a todos los países que nos ven. La verdad es que nos mandan saludos ya de otros lados y de otros países del mundo. Claro. Cabe señalarlo por la internet, por esto, que nos pueden ver, que luego platican con nosotros. Le agradecemos a todos. Y hoy fíjense que vamos a hablar de un país que, bueno, ¿qué pasa? Se les olvida que existe, pero no es posible que a estas alturas del partido tengamos un país tan pobre y con tantas necesidades como Haití, que tiene 8,000 habitantes y bueno, pues la mayoría son jóvenes, ¿no? Es impresionante. ¿A poco no? Sí, claro, es curioso porque la esperanza de vida es hasta los 51 años. Yo creo que aquí en México a los 51 años, ya ustedes nos dirán próximamente, uno se siente jubiloso y pues en Haití ya no tanto. ¿Qué te pasa? Pero vamos a terminar de hablar de Haití y regresamos al punto que mencionaste. Mira, hasta se quedó mudo, mi Sí, querido lo amigo. dejé mudo. No, oye, no, pero ¿estás de acuerdo de Haití? Es Sí, impresionante claro. que los países del mundo no hagan nada, las enfermedades que existen. Bueno, hubo un terremoto, siempre es un país donde pues hay muchos huracanes y bueno, creo que también hubo un desastre hace mucho con Sí. el huracán Jan o Jen, no sé cómo se llamaba, pero bueno, sí fue afectado y la verdad es que es el país, uno de los países más pobres. Sí. Y la verdad es que es inaudito, no lo puedo creer. Es el país más pobre de todo el continente americano, desafortunadamente. Le ha sido azotado por desastres naturales, como lo acabas de caray. comentar. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estuvo en México el tema de la influenza, si no me falla la memoria, México mandaba ayuda humanitaria a Haití, pero por el tema de la influenza, a pesar de todo lo que ven en Haití, rechazaron la ayuda por el temor a contagiarse de la influenza. Si no me falla la memoria, Ay, pues ese fue es el que problema. si una más, yo creo que ya no. La bandera de podría. Haití. Y mira, Sí. bueno, una isla. Sí, claro. ¿Está en el Hay Caribe? lugares Así es. turísticos, la verdad, sí, muy, muy padres, pero pues digo, como todo, ¿no? No, pero hay mucha enfermedad, hay mucha necesidad. Y bueno, la verdad es que yo Me hizo no. una foto del antes y después del terremoto. Así es. Y desgraciadamente a muchos se les olvida o no lo tenemos presente que fue el primer país en América en declarar su independencia en el año de 1804. Así es. Y Wow. pero Antes es que nosotros. impresionante cómo Sí. los rusos, cómo pues muchos países, Estados Unidos, como, bueno, por decir, no sé por qué los rusos, pero a lo que me refiero es, hay muchos países que podrían de alguna u otra forma ayudar, por lo menos a darles una infraestructura y poder generar y crecer un poquito, ¿no? Yo creo Un lugar que digno de dónde es. estar. Como decíamos, pues la mayoría son jóvenes. Esos jóvenes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Dónde se desarrollan? Si hay buenas escuelas, buena educación. Yo creo que falta muchísimo, pero pues se han visto bajo mucha desgracia por estos
pues sí, cosas naturales que les han pasado. buenos para el fútbol, inclusive bueno, Han estado en Copa del han Mundo. estado en Copa del Mundo, Haití, a pesar de pues tener pues, recursos Sí, también claro. para los deportes, pocos. Ay, qué Son padre. personas que ahí van y Sí, han estado ahí. luchonas, ¿no? Yo Así creo que es. se les considera. Pues le mandamos un saludo a todos los haitianos y a toda la gente de este país, y bueno, pues siempre es un ejemplo también ver cómo a pesar de la tempestad, pues ahí van y seguramente van a crecer, y bueno, ojalá y no hablemos de los países, sino de, ¿tú ayudas a la gente? Claro. Sí, de veras, o porque estamos al aire, porque a veces hay que hacer una reflexión seria. Sí, Pero ayudas como a la gente. o ayuda humanitaria o a qué te Pues refieres. ayuda humanitaria, de ver la necesidad de alguien Sí, y voltear y claro. decirle, yo te voy a ayudar, no sé si llevaste cobijas al que está con frío, si de repente volteas y dices, oye, esas personas no tienen que comer, o de mi sueldo voy a ayudar a esta familia que la verdad se la está viendo Sí. negras, o fíjate, con las enfermedades, la preocupación de todos los papás, uno que es padre y de repente ves al niño con un poquito de tos, bueno, pues uno puede de repente pedir a la farmacia, pero seguramente habrá alguien, un Que papá no, que claro. esté llorando junto con su hijo porque no puede comprar una medicina. Sí. O Sí, sea, que que se nos tiene que prender las pilas, ¿no? Fíjate que una vez una amiga estaba muy necesitada, me habló, su niña estaba muy enferma y de esas cosas que tiene la vida, no tenía dinero para el medicamento y me pidió dinero prestado y con mucho gusto lo hice. Claro. Su hija se recuperó y mi mamá traía una idea de llevar café y algún alimento, un sándwich, al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. No le hemos tomado la palabra como familia, pero Hay que mi mamá hacerlo. tiene esa idea. Yo sí Un lo he hecho. sabadito. En Navidad nos hemos ido a los hospitales a regalar comida, la verdad es una experiencia. Pero hay que hacerlo muchas veces y hay que ser Sí. Bueno, en Navidad, en constantes, misiones, frecuentes. claro. ¿Les sí. parece? Sí. Bueno, ahorita regresamos. ¿Y qué les parece si usted también se queda y reflexiona si también ayuda al vecino, que es importante? Continuamos. Perdón, comenzamos. Nos podremos imaginar mucho. Lo que sí es que ese día seguramente se levantó, pues, a hacer su actividad rutinaria, lo que todos los días hace, antes de ir, pues, prácticamente a trabajar, porque a eso se dedica. De ahí, pues, él, de toda su vida, de verlo de su padre, decidió, pues, ser parte de su vida y de aquello que hace para poder llevar de comer a su casa. Una profesión, también un deporte y, ¿por qué no?, hasta un hobby. La lucha libre. La verdad es que nosotros a veces comentamos lo increíble o lo curioso o a veces excepcional que puede ser ir a la lucha libre. Y ver a personas que realmente pues no pensamos que pudieran tener esa agilidad y esas acrobacias. Y bueno, entre un poco la broma y entre un poco el decir que todo es un show, pero bueno, son deportistas. Deportista significa comer bien, alimentarse bien, ejercitarse día a día, pues para poder vivir continuamente. Y así fue, se levantó, fue a esa pelea, dio una entrevista y en su mente podía haber muchas cosas. Difícilmente podríamos detallar qué había. A lo mejor pensaba en aquella persona que tenía un conflicto y que no podía perdonar. De ese odio que sentía y decía, no sé cuándo, pero algún día lo voy a perdonar. A lo mejor traía una preocupación y una angustia, como muchos de nosotros, porque hace falta dinero, porque hay un compromiso o porque tenemos una deuda. De esas cosas que no nos dejan dormir. O a veces incluso detalles de relaciones en el trabajo que se podrían resolver con diálogo y sin embargo se vuelven complejas. Y todo eso nos inquieta en el día. Algo, también podría haber alegría en su corazón. A lo mejor estaba contento porque en la tarde iba a ver a sus padres o a lo mejor iba a gozar de su hija. Tantas cosas pasan por nuestra mente, pero lo único es que él tenía una cita en un cuadrilátero. Y bueno, para todos fue sorpresa que siendo experto en lo que es, perdió la vida un luchador. Un luchador que hoy todos sabemos quién es. Un luchador que los que no tenían afición a este deporte, hoy saben que se fue de manera inmediata. También hubo gente que de repente llegó y dio su pasaporte para hacer un gran viaje.
Incluso pudo haberse tomado una selfie con boletos para decir, nos vemos en tal lugar, y no llegó. Son sucesos que a ti y a mí nos deben de servir para vivir intensamente. Toma el teléfono y pídele perdón o perdona a quien está pendiente de hacerlo. Disfruta a tu familia. Ve y abraza a tus hijos y bésalos. Rescata a tus padres, porque podríamos estar a un minuto o a mucho tiempo. Y es importante que tú y yo empecemos a valorar ese aspecto. No sabemos cuándo nos vamos, no sabemos cómo nos vamos. Lo que es un hecho es que tenemos tiempo para crecer aquí y para todos. Muy buenas noches.